¿Cómo están? Bienvenidos a Cambio. Hoy estamos con un invitado muy especial, Sergio Fajardo, candidato presidencial. ¿Cómo está, Sergio? Bien, hombre, Federico, qué gusto. Muchas gracias por venir. Se le ve a usted más tranquilo, más contento que antes, como más suelto, ¿no? Estoy contento, estoy más tranquilo, estoy más suelto, claro. Todo lo anterior, todas las anteriores, bien. Todas las Todas anteriores. las anteriores. Bueno, Sergio, con usted hay siempre mucho tema para conversar. Bueno, Pero quiero empezar por el último anuncio que hizo, que fue el de su equipo de seguridad y el de su plan de seguridad. sí. Que básicamente tiene un titular que es La paz total, no va más. Primer punto, sí. 7 de agosto se acaba la paz total, ese modelo de negociación que ha sido un fracaso total, un Mm, caos total y que ha tenido un costo altísimo para Colombia en múltiples dimensiones, desde la seguridad en el mundo rural, donde ha estado la criminalidad asociada con el narcotráfico, criminalidad que va creciendo, desde el mundo de la seguridad urbana, que es impresionante, Federico, y yo he tenido la oportunidad de recorrer a Colombia en varios momentos. mm. Esta es la vencida. Anticipamos aquí de toda la entrevista. ¿Esta es la cuarta? Pues la tercera yo como candidato, la otra, yo fui Vicepresidente candidato a la Mocus, vicepresidencia de Mocus, pero además me lesioné porque me caí de la la bicicleta, bicicleta. me quebré la cadera y quedé lesionado. Pero digamos que es la tercera y Sí. un poquito. Pero el tema de la seguridad por todo Colombia es impresionante. Y no es una construcción de la extrema derecha, sino es una realidad que está afectando a la ciudadanía en Colombia por todos lados. Mm, Entonces, lo primero que digo es, el 7 de agosto se acaba ese modelo de negociación. Punto. mm, Dos, el 8 de agosto a las 7 de la mañana, porque además con hora, porque vamos a llegar y voy a ser un presidente que cumple, que no se desaparece, que que cuando madruga. dice la hora, es la hora, que madruga a trabajar con seriedad, con rigor, y que eso hace parte del arte de gobernar, Mm, que lo hemos perdido en nuestro país. Es que una disciplina, un rigor, un método, conformar equipos, etcétera. 8 de agosto a las 7 de la mañana y presentamos cómo vamos a fortalecer la fuerza pública, que es una obligación. El deterioro de la fuerza pública mm. en Colombia hoy es dramático, desde el sentido de el honor, Se siente la moral de la tropa acabada. pero pues muy disminuida, por Sí. supuesto. Dos, la incapacidad, y ustedes lo han ilustrado, la capacidad operativa de la fuerza pública en Colombia hoy está disminuida y el ejemplo más natural es cuántos helicópteros están que no pueden volar, que son necesarios para la confrontación con el mundo criminal. Mm. Tres, Y quedamos fregados porque teníamos Estados Unidos o Rusia. bueno, Y por ningún lado. entonces, después tenemos lo que fue la destrucción de esa articulación que tenían las diferentes fuerzas Mm, para operaciones especiales donde se combinaban con la inteligencia. Eso está deteriorado. sí. Entonces son unos elementos en adición. Han salido más de 70 generales, Sí. Y cerca de el tema de 75 inteligencia, mil digamos, personas. ha sido muy difícil. Y ya vamos a entrar en el plan más concreto, pero sobre esto quisiera preguntarle. El presidente y los defensores del presidente dicen que en ningún gobierno se habían preocupado tanto por el bienestar de la fuerza, digamos, por el tema de la mesa 14, las prestaciones, los beneficios, sus familias. ¿Usted considera que eso es cierto o no lo ve de esa manera? Pues yo creo que es justo y es necesario. Mm, Yo creo que en eso no hay que estar discutiendo acerca de que un soldado reciba un sueldo correspondiente a su trabajo y a la dignidad de su trabajo. Yo en eso no tengo ningún problema. mm, Pero eso no significa que no se tenga en cuenta las otras acciones de esas personas que están en las fuerzas, que tienen la mayor responsabilidad de cuidar a Colombia. Nosotros tenemos que recuperar y fortalecer el control territorial y tenemos que garantizarle la seguridad a cada ciudadano y a cada ciudadana en Colombia. Y ok, entonces eso no va en contravía, pero eso no significa, un pequeño paréntesis dentro de todo esto, anuncian un nuevo comandante director de la policía. sí. Van dos que los habían echado Mm. y los están trayendo. Todo esto es un desorden. Este sería el tercero, pues, Salamanca, Triana y Sí, ahora. digo yo, Mm, pero entonces son personas que las habían sacado mm, en ese grupo de generales que han sacado y después vuelven y los llaman. ¿Eso significa qué? ¿Lo sacaron por qué? ¿Qué condición tenía? Porque el mismo presidente ha dicho que la policía está infiltrada. mm. Y eso es un daño muy grande porque usted haciendo una afirmación general, seguramente habrá algunas personas que están infiltradas y que tengan actos de corrupción. Eso hay que enfrentarlo. Pero esa manera de conducir
de conducir a la fuerza pública, de la manera como tramitan lo que está ocurriendo interiormente, eso es un daño muy grande. Eso no lo ve la ciudadanía, pero las personas que tenemos la responsabilidad de conducir el Estado sabemos de la forma como usted maneja sus equipos, la forma como los integra para que trabajen, como pone objetivos, es fundamental para lograr tareas. Eso este presidente no lo ha hecho en su vida, no lo está haciendo y no lo va a hacer. Y eso es un costo altísimo para Colombia. Repito, eso no es lo que da votos, lo que estoy diciendo yo acá. Sí. Pero esa es la responsabilidad que tenemos. Y yo estoy hablando en mi condición de presidente de Colombia, que tiene una responsabilidad muy cuidadosa con toda esa forma de operar. Y en ese sentido, el deterioro de la fuerza pública es muy impresionante, es un costo altísimo y lo tenemos que recuperar. Entonces, Sin eso no hay posibilidad de construir paz ni nada más. Entonces desmenucemos un poco lo que significa, digamos, ese fin de la paz total. Y yo sé que a usted no le gustan los rótulos o los encasillamientos políticos, pero digamos que en la historia reciente de Colombia, los gobiernos más liberales o progresistas han sido más amigos del fin del conflicto por la vía negociada y el diálogo, y los gobiernos más hacia la derecha han optado por la opción militar. Sí. Y como que ninguna de las dos ha funcionado del todo, ¿no? Hemos tenido tal vez 36 procesos de paz y hemos tenido pues una guerra o una confrontación de más de 50 años. ¿Lo suyo va por qué lado? Yo toda la vida he estado por la negociación, toda la vida. Yo he apoyado todos los procesos de paz, pero lo que pasa es que van tantos años y hay que aprender de lo que va ocurriendo. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de aprender de lo que está pasando, pues vamos a cometer los mismos errores. Y aquí el proceso de la paz total cometió un error fundamental, que fue retirar la fuerza pública de los espacios en una política de ceses al fuego parciales que supuestamente se iba a ir construyendo la paz por pedazos en los territorios y ya vemos lo que tenemos hoy. Sí. Eso no lo estoy diciendo yo por arbitrario o por ser contradictor de Petro, nada que ver, estoy hablando de una realidad que está ahí presente. Y entonces se multiplicó la criminalidad y eso fue un gran error, un gran costo de la paz total. Y entonces hay que recuperar y hay que resolver ese gran error. Y lo que pasó fue el debilitamiento de la fuerza pública. Esto no es arbitrario que me dé por decir fortalecer la fuerza pública, sino la debilitaron, esos territorios están ocupados, pues vaya al Catatumbo, vaya al Chocó, vaya al departamento del Cauca, vaya al Guaviare y sigamos la lista. Eso no es arbitrario, es una realidad tangible de un proceso que fue un fracaso. Y a mí no me gusta decir que fue un fracaso, pues ojalá que hubiera funcionado, pero no funcionó ni va a funcionar. Porque además falta muy poco tiempo, no hay una cabeza que responda por todos estos temas. ¿Dónde ve usted a Oti Patiño explicándole al país en qué estamos o no estamos? Usted ve al presidente Petro que un día dice, voy a fumigar, si hacen esto, glifosato y vamos a fumigar. Y al otro día dice, hay que declarar al Clan del Golfo y al ELN terroristas. Esa es la persona que conduce. Estamos hablando en serio. Y esto es conducir y gobernar es difícil. Y esa forma de gobernar del presidente Petro es una expresión de un mal gobierno. Y eso se refleja en lo que ocurre alrededor de él. A mí me da pena, es que yo no quisiera que fuera esto, porque yo he creído en la construcción de la paz. Pero creo que hoy la lección aprendida es, sin una fuerza pública sólida, no hay posibilidad de seguir construyendo. Y pero eso es un costo altísimo. En un gobierno de Sergio Fajardo, de 4 años, ¿la puerta al diálogo está cerrada? Digamos, necesitamos un poco más de fuerza y de confrontación militar para volver a llegar a esa posibilidad. Nosotros tenemos que tener una fuerza para podernos sentar, porque es que estamos negociando. Sí. ¿Sí? O sea, usted es más de la doctrina de Santos de si vamos a negociar en medio del conflicto, con un desescalamiento y con unas verificaciones. Ese proceso ya pasó. Hay aprendizajes, repito, yo quiero ser reiterativo. Aprendizajes. Le voy a contar una anécdota. La primera vez que yo entro y que tengo la oportunidad de entender este mundo de la confrontación, de la guerra en Colombia, más directamente fue cuando el presidente Álvaro Uribe en su momento era gobernador de Antioquia y creó una comisión facilitadora de paz de Antioquia. Estoy hablando del año 1995. Y ahí sigue la comisión. Hace 30 años. Y yo fui miembro de esa comisión facilitadora de paz de Antioquia. Y tuve la oportunidad de ver muchos de los elementos que han hecho la destrucción en nuestro país y en particular en Antioquia. O sea, yo ya tengo experiencia en esto. Yo ya fui comandante o fui alcalde y como alcalde la relación con la policía, fui gobernador, la relación con las diferentes fuerzas públicas. O sea, yo no estoy hablando en abstracto. Sí. Estoy hablando de haber tenido experiencia, de haber participado en conversaciones, en múltiples conversaciones con actores del conflicto en Colombia.
Entonces, cuando yo estoy hablando aquí, y cuando digo que hay que aprender de la experiencia, es que hay que aprender de la experiencia. Y para usted negociar, cada uno se sienta en la mesa y dice, ¿usted qué tiene? ¿Y yo qué tengo? Y hoy Colombia está debilitada, con la fuerza pública debilitada, que es una condición necesaria para poder hacer una buena negociación, para poder ocupar los territorios, que es una tarea que tiene el Estado colombiano presente. Entonces, por eso digo esto. Y he hablado con muchas personas y tengo un super equipo de seguridad y hemos conversado con personas de diferentes miradas, de militares retirados, personas que tienen diferentes condiciones. Entonces, esto lo estamos haciendo es en serio. Y por eso digo, si nosotros vamos a negociar, tenemos que tener una fuerza pública sólida. Si usted no la tiene sólida, usted no tiene capacidad para negociar. Dos, no tenemos hoy una verdadera ley de sometimiento. Hoy. No hay. Faltan 11 meses para que nos entreguen. Y nadie va a negociar también con un gobierno que le, pero le quedan entonces, 8 meses. Pero hay un peligro, Federico, que usted lo sabe muy bien y que toda esta audiencia de cambio lo sabe muy bien. Utilizar las negociaciones con beneficios electorales. Claro. En la elección pasada se hablaba del pacto de la picota. Y mire lo que estamos viendo ahora y las negociaciones que están dando. Sigo ilustrando para que vean que esto no es arbitrario. Y es Salvatore Mancuso. Lo nombraron gestor de paz. Intercambiaron sombreros y todo este tipo de cosas. Bueno, cada presidente tiene la capacidad para conducir la paz y el gobierno tiene una mirada. Entendamos eso. Como lo Y vamos a Mancuso, tener. de hecho, había renunciado, me lo dijo en una pero entrevista. voy para allá, voy para allá. ¿Cómo sería que Mancuso renunció a ser gestor de paz? ¿Y por qué renunció? Le dijo, esto es un desorden. Por el despelote. Aquí no hay que hacer. Sí. Estoy inventando. Mancuso renunció y lo volvieron a nombrar. Sí. ¿Ustedes creen que todo esto es serio? Cuando yo estoy diciendo que es un caos total y que lo que está surgiendo de allá y hay gente seria que tiene experiencia, que ha tratado de hacer las cosas, es por eso. Nosotros no podemos seguir en esto y no sabemos qué vamos a recibir. Y ahora Mancuso otra vez volvió a ser gestor de paz, ¿sí? Y lo nombraron hasta el 6 de agosto del 2026. Hágame el favor. Entonces, si no le ponemos rigor a esto, si esto no lo miramos con seriedad y nos quedamos atrapados en que Petro dijo, no dijo, y qué quiere Petro, no quiere Petro, lo que tiene Petro y lo transmite Petro es un caos. Sí. Y nosotros vamos a ponerle orden al caos y vamos a ponerle rigor a las conversaciones. Y nosotros tenemos que presentar una verdadera ley de sometimiento. El conflicto ha cambiado, las condiciones son diferentes, nos toca hacerlo. Pero ya... repito, es que esto no es... Yo quisiera estar hablando de la educación. Ya. Sí, claro. Nadie me pregunta en estos tiempos por de la educación. Porque Después la vendrá. seguridad, digamos, se volvió el tema neurálgico. Pero hay que hacerlo, Claro. hay que entenderlo, y lo estoy diciendo con toda la seriedad, con todo el rigor, con la experiencia, con el respeto, con lo que se merece Colombia, pero hay que cuidar a Colombia, por eso se llama Plan Guardián. Claro, usted dice, Sergio, con razón, creo yo que hay que aprender del pasado. Y pues esta política de seguridad está necesariamente ligada a qué manejo se le da a la paz o al orden público o al conflicto. Los dos referentes más cercanos que tenemos de procesos de negociación son el proceso de La Habana y el proceso de Ralito con los paramilitares, que tenían enfoques muy distintos. Uno más enfocado en lograr una desmovilización rápida y unas penas reducidas que luego terminaron en la extradición de los jefes paramilitares, con la crítica de que ahí no hubo aportes a la verdad. Aunque en los archivos de ese proceso hay una cantidad de verdades que están ahí dichas, lo que pasa es que tal vez no se publicitaron tanto. Y la otra es el modelo de La Habana, en donde se sacrifica algo de justicia pensando en la reparación, en la verdad y en la no repetición. De esos dos procesos, retomando su idea de aprender del pasado, en los dos, ¿qué salió bien y qué salió mal en cada uno? Es la pregunta más difícil de todas las posibles preguntas. El proceso con los paramilitares, que trasladado a la justicia era justicia y paz, ¿sí? Yo creo que tuvo bondades. Ahora, la dimensión de la delincuencia que nosotros tenemos es de un tamaño que es muy difícil a un ciudadano común y corriente imaginar lo que eso significa, esos poderes. Entonces yo creo que tuvo una parte que fue importante, con debilidades, con cables que quedan sueltos, con elementos del mundo de la justicia que no responden a todas las preguntas y todas las condiciones, pero yo creo que sirvió una buena parte. Lo que has dicho,
la Justicia y Paz todavía no ha terminado, todavía no se ha recibido toda la información, ha habido muchísima información, pero todo esto se enredó de nuevo en la discusión en que nosotros estamos. Yo estoy tratando de construir, ¿sí? Y es parte de lo que yo le he dicho a muchas personas. Yo no soy analista político hoy. Es analista y tiene que dar, y aquí escriben columnas de opinión, y pienso, yo ya fui columnista, yo fui analista, y hoy voy es para presidente. Y entonces yo tengo que ser capaz de entender cómo se construye, reconocer sobre lo que se puede construir para ir avanzando. Entonces ese proceso ya cumplió su papel. Este gobierno lo ha tratado de revivir para decir, bueno, como no se terminó de cerrar todo bien, ahora sí cerrémoslo, pero lo está cerrando el gobierno que es el desorden y el caos, que no ha sido capaz de hacer y ahora pretende cerrar al otro y traer a ese mundo paramilitar a la discusión política hoy. Esto es un daño serio para Colombia. Entonces, la forma como yo trabajo y pienso, ponga esto en orden, aquí está esta parte, nos falta. Vamos dando prioridades para ir recorriendo el camino y vamos avanzando. Esa es la manera como funciona mi mente. Y así he funcionado toda la vida y vamos a seguir funcionando. Entonces, yo creo que hubo aspectos positivos, quedan cables sueltos, se desaparecieron en este mundo. Ya el mundo es muy distinto al del 2002. Sí. Que era hoy es otra negociación, el contexto internacional es muy diferente. Y yo creo que en el proceso de La Habana hubo varios factores positivos. Sí. Es muy difícil explicar, y yo creo que una de las fallas del proceso de La Habana fue la pedagogía, porque es muy difícil explicar para... La justicia transicional. Exactamente. Es que justicia transicional es muy difícil de explicar y requiere una pedagogía que no se hizo en el sentido que se tendría que haber hecho. Entonces, cualquier persona que ve a una persona que es un criminal, que ha hecho todo lo que hizo, y lo ve que está afuera, dice, pero es natural entender que hay una mortificación por eso. Pero explicar que esto es por un bien colectivo. Además, todos estos procesos son para que no se vuelva a repetir, para que las personas que vienen a continuación no vuelvan a vivir eso, y al mismo tiempo reconocer el dolor de las víctimas. Sí. Eso requiere una sabiduría para explicar, y nosotros no hemos sido capaces de hacerlo. Sí. Entonces yo entiendo todo eso, y por eso digo, ubique, yo tengo 700 problemas enfrente, priorice, lo tengo que tener acá, y vamos viendo cómo vamos pegando las piezas. Entonces, yo creo que ha habido aspectos positivos. El de la pedagogía yo creo que es muy importante y no se hizo bien, y cuando se pierde el plebiscito pues quedamos en un lugar que la historia irá a mirar, así como nosotros miramos la guerra de los 1000 días y pues nos van a mirar en la historia, van a decir ¿qué pasó aquí? Sí. Eso no tendría que haber pasado, pero son una cantidad de factores que estamos en nuestro país. Y por eso digo, esta es la que tomamos. A mí me hubiera gustado ser presidente de otro país en otra circunstancia. Hoy es muy distinto a lo anterior, pero esta es la que tenemos. Y vamos para adelante, porque yo no me puedo quedar toda la vida pues dando vueltas acá. Y los observadores del conflicto, Sergio, muchos coinciden en el análisis de que en parte la crisis de seguridad de hoy obedece a que tanto el presidente Duque como el presidente Petro, digamos, dejaron abandonada la implementación de los acuerdos de La Habana. Yo creo eso. ¿Usted lo cree así? Sí. Y usted llegaría a meterle gerencia, método y rigor a esa implementación que todavía le faltan varios años. Pero es que ya Habana se firmó en el 2016, sí. ¿Cierto? Van 10 años. 10 años que tendrían que estarse implementando. Claro. Entonces, fíjese todo lo que voy a tener que recibir y decir, bueno, ¿en qué va esta implementación? Recoja, ¿qué pasó con los municipios PEDET? ¿Alguien ha vuelto a hablar de un municipio PEDET? ¿Sabemos quién está trabajando? Gloria Cuartas, ¿qué está haciendo? No tenemos ni idea. Ni idea. Entonces, nos toca tomar eso, nos toca esta paz total. ¿Qué está pasando en los territorios? La tarea es muy difícil y vamos a convocar a la gente que entiende, que conoce las dimensiones del conflicto, y vamos a organizar todo esto para Colombia. Pero, ¿sí me entienden el lío en que estamos? Sí, sí es entonces, seguro que el presidente Duque, además para mí fue un mal presidente, eso ya lo he dicho en más de una oportunidad, pero de hecho, fíjese cómo es la vida, dentro de todas estas discusiones, muchas veces en las discusiones de la gente que sabe, dice, el señor Archila hizo un buen trabajo. Sí, muchos lo reconocen como un tipo ejecutivo que sacó unas cosas. Pero imagínense pues. Sí. Entonces, todo este caos lo tenemos que recibir y organizar. Esa es la tarea que me toca a mí. La más difícil. Unas preguntas concretas, Sergio, que tienen mucho que ver con el tema de seguridad, ya para cerrar este capítulo. Glifosato, ¿sí o no? Depende de las circunstancias. Hay varias discusiones. Una, desde el punto de vista científico. Sí. Entonces, hay personas que dicen, el glifosato no es lo que se decía o lo que se
pensaba, ¿yo qué digo? Yo necesito la evidencia científica. Sí. Yo no pongo porque me parezca o no me parezca. Como hizo el presidente Petro, que porque cercaron a la comunidad, a la vuelven a acercar, lo vamos a fumigar. Pero este no era el que estaba en contra. Así no se actúa. Así no me van a ver a ustedes a mí porque me dio berraquera o porque digo una cosa y empiezo a restruir, ser incoherente con lo que se ha hecho. Entonces, hay una discusión científica, miremosla. Depende, y tenemos una obligación, y es que la Corte Constitucional tiene unas reglas, que yo no me las voy a saltar, yo voy a respetar la justicia, yo voy a respetar la separación de poderes. Habrá ciertos espacios donde tenga sentido pensar una posibilidad de aspersión, dependiendo de si son territorios, de qué tamaño de territorio son, dónde están las comunidades. Por eso, esto hay que ponerle seriedad. Yo no salgo a hablar cualquier tontería o de cualquier cosa. Entonces, depende, tenemos las herramientas ahí, pero nosotros le vamos a entrar al narcotráfico desde tres componentes. Una, el tema territorial. Otra, las comunidades, Sí. qué pasa en ese territorio. Y otra, la cadena logística del narcotráfico. Y digo otra cosa que he dicho. Estoy metiendo por otro lado, pero no Sí, sí, lo sí. digo. Porque en esta discusión, en este capítulo que estamos hablando y estamos en una crisis seria en Colombia. Pero yo siempre he dicho, vamos a pensar desde los intereses de Colombia. Yo no voy a entrar en la confrontación con el presidente Trump o no, si me gusta o no. Es que yo no soy un activista. Yo soy el presidente de Colombia y tengo que pensar en ese sentido. Y esa es la manera como estoy actuando y reflexionando cuando estoy hablando contigo. Pero nosotros, los primeros interesados en luchar contra el narcotráfico somos nosotros. Y yo sé que hay consumo por fuera, que hay una corresponsabilidad, yo lo entiendo y a mí me duele como colombiano. Pero el primer interés en luchar contra el narcotráfico es el de Colombia. Porque ese mundo criminal que tenemos aquí y que consumen por otros lados, ese mundo criminal nos está permeando toda la sociedad colombiana. Y nosotros tenemos que cuidarnos nosotros. En primer lugar, sea quien sea el presidente de los Estados Unidos, Colombia tiene que enfrentar esa lucha. Y así lo veo y lo siento. Otro elemento sensible en el tema de seguridad, Sergio, los bombardeos. En el gobierno del presidente Petro, eso, digamos, se dejó de utilizar como un mecanismo de guerra, en parte por lo que se conoció en el gobierno del presidente Duque de niños y menores de edad que morían en medio de esos bombardeos. Eh, Muchos expertos, digamos, en seguridad reclaman, además de la fumigación forzada, los bombardeos como un elemento fundamental para recuperar la seguridad. Repito, yo Usted, mantengo todas esas herramientas a disposición. Mi proyecto no es entrar a bombardear y a fumigar para enfrentar el proyecto del narcotráfico. Tiene todas estas dimensiones, pero son herramientas que están disponibles en las circunstancias y siempre respetar los derechos humanos. Es que no nos tiene que dar pena decir que tenemos que respetar los derechos humanos. Pero hoy, que es otro de los puntos que hemos mencionado, las bandas criminales están un paso adelante de nosotros en tecnología. Los drones sí, están utilizando otra tecnología. Entonces ya la confrontación es distinta. Ya no es la misma confrontación que había con las FARC, que tenían esos campamentos, que tenían esas movilizaciones de personas concentradas en unos territorios y que siempre había la preocupación porque hubiera niños o no, o niñas en un campamento. Este mundo es muy distinto el conflicto. Entonces, ahora, las herramientas están y yo no tengo que ir a votarlas, pero tenga la certeza que cuando las apliquemos las vamos a aplicar con todo el rigor. Si las aplicamos con todo el rigor. Pero la adecuación tecnológica, la incorporación de la inteligencia artificial dentro de todo ese proceso de fortalecimiento de la fuerza pública para convertir la criminalidad en el mundo rural y en el sector urbano es fundamental. Y ahí, para seguirle poniendo arandelas a todo esto, necesitamos cooperación internacional. claro. Nosotros no podemos renunciar a la cooperación internacional por bravo que esté yo. Sí. Y eso no va a pasar conmigo. Porque antes de salir a decir las cosas vamos a pensar y vamos a mirar las consecuencias y vamos a consultar y vamos a ponerle rigor al acto de gobernar. Así es, así va a ser. ¿En Colombia queda alguna guerrilla? ¿Existe el delito político? No, No. ya el delito político no existe, esa es la verdad. Está el ELN, que es un rezago, que es un capítulo que de nuevo, ese fue el que el presidente Y Petro usted lo decía tiene que calificado como una banda criminal, como una guerrilla, como un grupo terrorista, como qué. es una descomposición que está pasando en diferentes partes del territorio. Y ese capítulo es un capítulo aparte que nosotros tenemos que mirar. Es que a Y mí es difícil porque hay lugares donde el ELN casi que hace las veces de Estado, ¿no? por ejemplo, supuesto, en Arauca, por supuesto. Y eso es lo que pretenden hacer Y en no toda la es el frontera. cambuche de los guerrilleros uniformados, es el señor de la farmacia, el cura, la señora. Está clarísimo, Federico.
vos lo sabés. Y los que tenemos idea acerca del conflicto es así. En el departamento del Arauca, yo estaba allá, son 50 años en ese territorio. Y hay muchas, en toda familia no se sabe bien quién es del ELN o quién no ha sido, cómo han organizado cooperativas. Entonces hay que entender, y es parte del trabajo que nosotros vamos a hacer dentro de nuestro plan de seguridad, porque yo voy a hacer plan Catatumbo, plan Chocó, plan Cauca, pero con cada uno un plan específico para ese territorio. Y no es desde Bogotá diciendo qué es lo que va a pasar, sino en el Catatumbo es distinto a lo que ocurre en el Cauca. ¿Qué es lo que está pasando en el territorio? Hoy, ninguno de nosotros sabe qué está pasando en el Catatumbo. Lo último que escuché fue el presidente dijo, mando, porque así habla él, ordeno que vayan 25.000 soldados para el Catatumbo. No sabemos si llegaron, no sabemos si están, no tenemos ni idea qué pasa. Repito, es que esto no es por mortificar, pero vamos a gobernar y aquí nos está escuchando gente muy seria que puede tener discrepancias con lo que yo pienso y serán legítimas, eso no es problema, pero el rigor y la seriedad, eso no, para mí no está en discusión. Usted puede pensar una cosa u otra. Entonces, vamos a tener un plan Catatumbo. Primero, ¿qué recibimos? Nosotros no sabemos qué tenemos y no sabemos qué vamos a recibir el 6 de agosto del 2026. Entonces, pero allá va a haber una cabeza. Yo sé manejar proyectos estratégicos. Sí. Es un proyecto estratégico. ¿Quién es la cabeza? ¿A quién puedo llamar yo para decir qué pasa en el Catatumbo? ¿Cómo rendimos cuentas? La presencia del Estado colombiano, los diferentes ministerios, con el gobernador del departamento del Norte de Santander, sea del partido político que sea, con los alcaldes de la región, con las comunidades. Vamos a sentarnos a diseñar esos planes. Y eso es una tarea específica y para el Catatumbo tiene unas condiciones. Para el Cauca, otras. Para el Chocó, otras. Y vamos a ponerle cabezas a cada uno de esos y vamos a estructurarlo, organizarlo y vamos a llegar con la presencia del Estado, con la fuerza pública que tiene que garantizarnos esos territorios. Y usted me habla, digamos, de las regiones tal vez más olvidadas por el Estado, donde el conflicto más se ha complicado. Pero hay un tema importante, Sergio, y usted esto sabe mucho, y es el tema de las ciudades. Sí. En las ciudades hemos normalizado, en las ciudades colombianas, cosas que no son normales, como por ejemplo, si usted va en el carro después de las 11 de la noche y el semáforo está en rojo, es normal que se lo pase porque si se queda ahí lo roban. O la frase de, ahora te llamo que estoy en la calle y me atracan. ¿No? Y eso lo oye uno todo el día, y eso no es normal. ¿Cuál es el plan para las ciudades? Mire, nosotros vamos a tener el programa formalmente se llama Ciudades Más Seguras. Y sigamos con el programa que presenté ayer en Cali, que no fue un accidente presentarlo en Cali, porque ayer cuando estamos grabando nosotros esa entrevista se cumplían 2 meses del atentado que ocurrió en Cali. Y el Cali, el departamento del Valle del Cauca, Jamundí, Buenaventura, todo lo que está ocurriendo en el departamento del Cauca y lo que pasa con el Chocó. Alrededor de Cali es la capital del Pacífico y es una capital que está recogiendo toda una cantidad de problemas de ese sector. Entonces, primero, 7 de agosto se acaba. 8 de agosto, 7 de la mañana, primer Consejo de Seguridad, plan de fortalecimiento de la fuerza pública. 14 de agosto, para que manden pues allá de cambio. Allá estaremos. En Barranquilla. ¿Y por qué? Ya voy a decir por qué en Barranquilla. Sí. El plan Ciudades Más Seguras y la primera etapa del plan antiextorsión, que tiene que ver con ese es el delito más fuerte que están viviendo las ciudades hoy, que es tremendo porque es una forma de multiplicar la criminalidad. Nosotros teníamos criminalidad asociada con el narcotráfico, pero esa criminalidad después de todo este tiempo está evolucionando y ya se va independizando del cultivo de la coca y hay una cantidad de acciones criminales y van apareciendo los grupos que están haciendo eso y van aterrizando en las ciudades y en Bogotá hay. En Medellín los vivimos desde hace mucho tiempo. Pero hoy en todo Colombia y Barranquilla, con todo lo que ha pasado en Barranquilla, que sin duda tiene unos elementos de progreso muy importantes, pero en Barranquilla hoy la extorsión es una calamidad. Grave. Pero además lo estoy diciendo porque yo he ido, porque he conversado con la comunidad de la Ciudadela 20 de Julio y he estado con las personas que venden abarrotes, todo ese tipo de cosas. Entonces, una parte de la extorsión viene de las cárceles. Eso está cuantificado. Cerca del 50% de la extorsión que vivimos hoy en Colombia viene de las cárceles. Ahí hay una obligación de lucha con la corrupción que hay adentro. Pues, ¿por qué tiene un señor un celular dentro de una cárcel? Pero además la lucha tecnológica. ¿Cómo hacemos para blindar una cárcel
con las compañías de telefonía móvil, por ejemplo, con inteligencia artificial que hoy nos da unas herramientas que no teníamos hace un tiempo y esa es una obligación. Además, vamos a tener que construir más cárceles. Hoy que estamos hablando hay cerca de 26.000 personas de Colombia en la policía, en unidades de la policía Sí. presas con cerca de 4.000 o 5.000 policías cuidando personas en 1 metro cuadrado. Esa es una parte. Está la respuesta de los grupos Gaula. Esos han sido unos grupos exitosos. Vienen desde el 2000, pues vienen desde esa época de la extorsión y el secuestro, que eran otras dimensiones. Pero hay un problema y es que no hay denuncia. Entonces, pues, si es por denuncias, en Colombia no hay extorsión. Y en parte no hay denuncia porque la justicia no llega y la No gente... llega y la gente le da miedo porque Sí. a usted denunció. Entonces, ¿cómo hacemos para articular esto? Eso hace parte de ese trabajo. Y hay algo que no se menciona, y lo mencioné yo ayer también en la presentación de nuestro Plan Guardián, y es los grupos, bandas de jóvenes que se están formando en diferentes territorios. Son jóvenes de esa misma comunidad, Sí. sin ningún tipo de oportunidad, que empieza y se empieza a convertir la criminalidad, la ilegalidad en la actividad. Son jóvenes que no estudian, no trabajan, que están ahí en ese territorio. Y entrar al mundo de la criminalidad está a un paso. Nosotros tenemos que atender eso. De eso no se habla en Colombia y yo lo vengo Y diciendo. la política del presidente Gustavo Petro de pagarle a estos jóvenes para que... ¿En qué quedó? Pero ¿esa política le pareció a usted acertada o equivocada? Equivocada en la forma que él la planteó, porque él O sea, empezó no a en la decir, conceptualización, sino en, es en que la yo lo he ejecución hecho, de la... pero es que yo voy allá. Yo vengo de mi tierra, de Medellín, con todas las dificultades que ha tenido Medellín, Claro. pero que ha sido Medellín una berraquera. La capacidad de reponerse de tanto dolor y tanta criminalidad. Yo amo a Medellín y yo estoy convencido que nosotros le cambiamos el rumbo a la ciudad y viene creciendo con problemas todavía, ¿sí? Pero cuando el presidente dice, les vamos a pagar para no matar, le dije, ahí mató el programa, ¿cierto? Claro. Porque está haciendo una identificación, porque es pobre, porque no está ahí, es un asesino. Entonces, nosotros tenemos el programa de Entornos Protectores, que lo empezamos a hacer desde la ciudad de Medellín cuando yo era alcalde y después en la gobernación. Y es ese mundo joven que no tiene oportunidades. Hay que ponerle atención en Colombia. A los criminales los vamos a enfrentar y ya hemos hablado, pero hay que evitar que entren. Y eso es muy importante para nuestro país. ¿Y cómo se hace? Primero, usted encuentra, y esto es de hombres, esto es jóvenes, hombres. Entonces, usted identifica los vulnerables. ¿Quién sabe de los vulnerables? En cada municipio, las alcaldías son los que tienen que saber quiénes son. Eso no es el gobierno nacional, yo mandando gente de allá, y miren, díganme a ver en Buenaventura quiénes son los del problema. No, allá saben, y por eso hay que trabajar con alcaldes y gobernadores y con las comunidades, identifiquémoslos. La Iglesia Católica ha jugado un papel muy importante con todas esas comunidades, como juega, por ejemplo, en Buenaventura. Entonces, usted tiene que trabajar con el joven en su condición individual. ¿Por qué no está estudiando un muchacho que tiene 15 años? ¿Por qué no está estudiando? Y usted empieza a identificar y después descubre con la familia, el contexto familiar de muchos de estos jóvenes vulnerables, que quiere decir, me falta algo, estoy a un paso de entrar, y después en la comunidad. Y eso se puede hacer y se tiene que hacer y lo tenemos que hacer en Colombia. Y tenemos que identificar cuáles son las ciudades que tienen las mayores deficiencias en ese terreno. Eso hay que hacerlo y hace parte de la construcción de la justicia. Gracias por la pregunta. Entonces decía, 100.000 jóvenes, 1.000.000 de pesos para cada uno. No han hecho nada, me da pena. El programa, yo le he puesto atención, cada que sale una noticia de esas, de vez en cuando, en el programa, no les pagan hace cuánto tiempo, se perdió la plata, eso hacía parte del Ministerio de la Igualdad y no fueron capaces de hacerlo. Otro ejemplo, nosotros lo vamos a hacer bien. Sí, el tema de la ejecución y hacer que sí. las cosas pasen, que es lo Pero, que es gobernar sí. en esencia. Para cerrar el tema de seguridad, hay dos temas que quiero preguntarle, que es de la diplomacia y uno que a usted no le gusta mucho, que es el de la mecánica política. A ver. Le hago una última pregunta sobre el tema de seguridad. Usted presentó en un video su equipo de seguridad, una gente muy, muy sólida Sí. y reconocida, en una puesta en escena casi como este Situation Room de la Casa Blanca, con pantallas, ¿no? El nuevo Fajardo, pero venga, Toda la vamos cosa. Y hay un hombre muy importante que mucha gente incluso le ha pedido que se lance a la presidencia y por ahí me han comentado a mí que podría ser parte de esa estructuración de su plan de seguridad, que es el general Oscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia. A ver si me da esa chiva. ¿Oscar Naranjo está con usted? Siempre el periodista, como veníamos de bien. Pero mire,
Se le sale, por eso se le sale, Claro. tarde o temprano se le sale, y como muy rigurosos con toda esta parte. Pero mire, el general Oscar Naranjo no está conmigo. No. Yo he hablado con él y porque yo lo conozco y sé, ¿Participó, digamos, en la construcción de su plan de seguridad? no ha participado. Pero además le cuento cómo hemos hecho el equipo que coordina Hugo Acero, donde están el coronel Nieto, están, pues todo el grupo, Sí, sí. para no ponerme pues a dar todos los nombres ahora. Pero hemos conversado con mucha gente. Sí. Y parte de nuestro trabajo es, los invitamos, les hacemos preguntas sobre usted qué tiene para decir sobre esto y nosotros escuchamos diferentes miradas. Así es como estamos, es que repito, esto es serio. Sí. Esto no es mamando gallo, pues que estamos aquí. Es que ser presidente de Colombia no es cualquier pendejada, pues que estemos hablando. Pero entonces yo con el general Naranjo he hablado en una u otra oportunidad, pero él no hace parte de nuestra campaña y ahora el Pero le general, parece, digamos, un hombre valioso al que pero uno sin podría sumar a duda. un gobierno y... Pues no sé, yo no estoy hablando de sumar a nadie todavía en un gobierno, pero sin duda que la experiencia del general Naranjo es una experiencia valiosa para este país. Mm. Eh, y como él, hay otras personas que han sido importantes para Colombia, hay que escucharlas. Es que escuchar no tiene nada malo, aprender de otros no tiene nada malo, organizar las ideas. Por eso es que voy a ser yo el presidente. Fíjese usted, me tocó en esta, que es el Qué más vaina, difícil. me tocó El más en difícil, el momento más en el fregado. más difícil de todos. Bueno, y otra cosa que está difícil, Sergio, es el rollo político. A ver, hombre. A usted, y esto usted y yo lo hemos conversado, lo han acusado de no querer hacer alianzas con nadie, de ser intransigente y de tal, y usted responde, pero a ver, miremos un poquito la historia, yo he hecho alianzas con todo el mundo, después no hice, Sí, después, digamos, he tratado sí, todas sí. las fórmulas. Eh, y una de esas alianzas, digamos, que usted ha empezado a construir es en un tema en el que usted no suele meterse mucho, que son las listas al Congreso, en donde usted anunció una coalición con Compromiso Ciudadano o Dignidad y Compromiso, el Nuevo Liberalismo y el Partido Mira. Y esta semana en radio hubo un episodio muy particular y es que Néstor Morales anunció, me confirman que Alejandro Gaviria es la cabeza de lista de esta coalición y empezaron de todas partes del Mira, de su movimiento, a mandar mensajes. ¿Quién ha dicho que Alejandro Gaviria es cabeza? Eso no se ha decidido. Ok. No parece que haya como mucha paz política en ese comienzo de la coalición. ¿Eso en qué va? Mire, bueno, paso pues a otro terreno. Eh, Estamos en una coalición para el Congreso de la República. Mm. Esto no es una fusión de partidos. Cada uno de los partidos que está ahí, yo hago parte de Dignidad y Compromiso. Dignidad nos encontramos y para mí ha sido un gusto que Compromiso Ciudadano, el movimiento que yo he liderado durante tantos años, ahora hace parte de este partido que estamos construyendo. Liderado por usted y por el ex Y senador Jorge Jorge Robledo. Robledo, y hay una figura también política muy importante en el escenario en Colombia hoy que se llama Jennifer Pedraza. Digamos que son las personas visibles, los nombres visibles dentro de todo esto. La gente del Mira y el Nuevo Liberalismo. A mí me empezaron a decir, pero mire el Mira o algo. Le dije, nosotros tenemos claro que cada partido tiene su forma de entender el mundo. Hay unos puntos en los que estamos de acuerdo y otros en los que estamos de desacuerdo, y eso no es un problema para poder relacionarnos y trabajar alrededor de estos objetivos. Primera observación. Bueno, ahí estamos. Y una cosa muy rápida, ¿usted es religioso o no? No, no soy religioso en el sentido tradicional, Es espiritual, pero no, digamos, no es pero, católico, ni es porque, cristiano, ni es... pero le voy a contar, porque yo he pensado sobre todo esto y yo he venido evolucionando en la vida. O Ah. sea, yo no soy una persona que está igual hace Porque 30. los candidatos presidenciales en Colombia, los que no son católicos, se lo inventan, ¿no? Es decir que uno no es Sí. católico tiene un Pero costo... mire, lo que voy a decir, mi formación es católica, mi relación con el mundo como persona, en cómo te trato yo a vos y cómo entiendo el papel de la solidaridad, todo eso es la formación católica. Sí. Nací en una casa católica, profundamente católica, crecí en un colegio católico y esos valores los traigo yo adentro. Mi espiritualidad, eso ya Es es otra cosa. otra dimensión. Y usted no ¿Sí? reza el rosario, ni comulga, ni... No, yo no hago eso, pero le voy a decir una pequeña oración que yo tengo, que está en mi libro, pues, o sea, del libro que yo digo, concédeme la paz, dame sabiduría, compasión y ternura y mucha humildad. Yo me hago muchas veces esa oración que yo tengo acá adentro, pero mi espiritualidad es diferente. Bien. Y esa es mi forma de estar en el mundo, y yo puedo ir cambiando, Sí. porque nosotros vamos enfrentando nuevos fenómenos en la vida. Y en cuando tenía 18, Sí era... ateo. Ah, era ateo. Pues, ateo. en el sentido que Sí, no sí, consideraba estaba eso. rebelde, Hoy pues. tengo una espiritualidad distinta, vamos creciendo,
cuando usted ve las personas cerca que van muriendo, Ah, lo que va pasando, a mí me afecta, pero sí. me afecta en un buen sentido y yo considero que eso es parte de cada uno de nosotros. Entonces, Bueno, volviendo al pero MIR, a la volvámonos coalición pues tal. al fin, Sí, al fin, sí. al nuevo liberalismo. Entonces, pues se están conformando las listas. Eso es uno de los rollos, líos más serios que hay en la política. Yo Sí. nunca he sido parte de una lista. Yo vengo de otro mundo a la Mm. política. Y es parte de lo que en las discusiones que se dan, que yo sé que dicen, no, es que el problema es el ego de Fajardo. No, es que Fajardo pues se cree que es el único bueno de Colombia y que todos son malos y que todos son corruptos. Eso no Mm. es cierto. Ahora, yo llegué a la política por otro camino. Yo llegué inspirado por Antanas Mocus, que fue otra forma de llegar y por eso nos encontramos y fuimos dos profesores de matemáticas que llegan a lo público desde fuera. Y entonces vemos el mundo de una manera distinta. Eso no tiene nada de raro. Vos creciste en una familia con unas circunstancias, yo crecí en otra. Y entonces mi forma de entenderme con el mundo es distinta. Entonces yo nunca he estado en listas, nunca he estado en listas, pero he estado pues pendiente de esa discusión. Entonces esto es un proceso de discusión y es fregado. ¿Quién va en la lista? ¿En qué punto va? ¿Qué posición tiene? ¿Qué representa todo eso? Y eso es parte de las negociaciones políticas. Si se hiciera como yo digo, pues muy fácil todo. Yo entiendo esas discusiones, pero en particular, Y si pues se hiciera como estamos en la usted dice, discusión. ¿cómo sería? ¿La encabezaría Jorge Robledo? A mí me encantaría que fuera Jorge Robledo, pero eso hay que discutirlo. Mm. Eso no es lo que yo diga, ¿cierto? Entonces está el MIRA, está el nuevo liberalismo y estamos nosotros. Y esa discusión no se ha terminado y ya hemos tenido esta semana, tuvimos una discusión alrededor de ¿Y eso. qué Y yo soy discusiones cuidadoso. internas tuvieron cuando se filtró la noticia o la información de que Alejandro Gaviria iba a ser la cabeza de lista, supuestamente? No ha habido ninguna discusión interna. Ya nos reunimos los tres Ah, grupos esta semana. Se planteó la discusión y estamos en discusión. Le voy a contar la anécdota. Yo mm, estaba en México la semana pasada en el TEC de Monterrey. Iba a dictar la semana pasada estuve dictando unas charlas allá. sí. Yo estaba en el gimnasio pedaleando como me encanta a mí en la vida. Ah, Yo amo montar en bicicleta y cada que puedo yo pedaleo porque además me descansa, me sirve muchísimo. sí. Monten en bicicleta, por favor. Pero aparte de montar en bicicleta, yo estaba ahí y entonces me llega una llamada al celular y, ay, estoy dando pedal, aquí hay gente alrededor, me da pena. Pero yo voy a contestar y me preguntan, dice, eso no está decidido. Y hoy no está decidido. No está decidido quién es la persona que va a encabezar. Punto. Ahí vamos. Discusiones, muchas veces no son agradables las discusiones, pero Mm. pues hay que entender así en la vida, pues si se discute y estamos en política y usted qué poder tiene el uno, el otro, etcétera. Pero bueno, no, cero nervios, como le digo yo al equipo mío, y es cero nervios, cero nervios. Eso lo resolvemos y lo Y resolveremos bueno, bien. sobre la mecánica política, digamos que si es difícil la del Congreso, a veces la presidencial es todavía peor, Sí. ¿no? Sobre eso usted ha dicho, hablamos en diciembre, pero pues ya se han creado una serie de realidades políticas que medio lo obligan a uno a preguntarle por eso. Adelante, adelante, Eh, señor periodista, ¿no? entonces, digamos, en esa coalición, pues también hay nombres que tienen vocación presidencial, como por ejemplo el de Juan Manuel Galán, que pues Sí, ha legítimo. manifestado, digamos, es precandidato. Está usted, Jorge Robledo, digamos, y ya está bastante claro que va a ir Va para el Senado. para el Senado. Y ese va a ser un gran senador, porque el Senado de Y la siempre fue República, muy bien cuando se fue calificado. Jorge Robledo, se perdió una voz que era una voz contra la corrupción. Este Y yo con uno, Robledo, perdón, mm, hablo un poquito de Robledo, sí, sí. porque hay gente que me dice, vos con Robledo, ¿qué estás haciendo? No, y este uno, de acuerdo con él o no, es un tipo que ha sido reconocido siempre como un gran parlamentario. Pero serio, Mm. honesto, de palabra, que es muy difícil en este mundo el valor de la palabra. Y hay cosas que yo discrepo con él, pero yo nunca me imaginé que iba a hacer política con Jorge Robledo. Ah, Jamás se me pasó por la mente. Cuando yo era alcalde y era gobernador, eran oposición a nosotros. sí. Pero la vida, por eso digo, que uno en la vida va pasando por diferentes etapas. Y con él tengo discrepancias en unos temas, del tema económico, pero nunca en la ética de la política, el sentido de la lucha contra la corrupción, el sentido de ser un servidor público, el valor de la palabra para construir. Ese es un señorazo. Y Sí. por eso fue reconocido, así les gustara cosas de él o no, como el mejor senador. Y muy bueno que en Colombia llegue Jorge Robledo al Senado de la República. Y viene Jennifer Pedraza, que Una aquí está figura muy Robledo el importante, mayor, y viene Jennifer Pedraza la menor, con y gran también va proyección. para el Senado, y va a ser una gran contribución nuestra, Mm. dignidad y compromiso a esa lista. Entonces hará parte de eso. Entonces, la presidencial.
No le voy a preguntar si encuestas, consultas, tal, pero alguna convergencia con algún mecanismo se tendrá que diseñar. ¿En qué va esa conversación con Juan Manuel Galán, por ejemplo? Mire, yo he dicho, y por eso cada rato yo oigo, Fajardo no va con nadie, él va a ir solo. Yo no he dicho que voy a ir solo, dije, Mm, conversamos. La expresión que yo utilizo es, no mire para los lados. sí. Toda esta cantidad de ruido, insultos, chismes, dije, no me desconcentro. Yo ya estoy muy grande, ya he Mm, aprendido muchas cosas, estoy haciendo las cosas diferentes, estamos haciéndolo muy bien, pues modestia aparte, tenemos una super campaña con el nuevo Fajardo. Adelante con Fajardo. Pero dentro de todo ¿Qué eso diferencia el nuevo Fajardo del viejo? aprendí cosas, por ejemplo, a hablar distinto. Ujú, Entrar al mundo de las redes que yo no entraba me ha servido a mí para aprender a comunicarme distinto y aprender a entender otros elementos que yo no decía. sí. Y paso de ser el profesor, yo estoy orgulloso de ser un profesor, Mm. pero yo era el profesor de matemáticas que actuaba como el matemático y comunicaba como el matemático. Hoy sigo siendo el profesor, sigo siendo matemático, hoy soy profesor de liderazgo público, pero ya aprendí a hablar distinto. Se ponía los papelitos a mano, ¿no? Y los hago y todavía Sí. tomo nota y todo eso y me gusta tener claro, es que para eso es esta cabeza, Ah, ¿cierto? Para entender los problemas y organizar, dar soluciones a los problemas. Pero ya es distinto, ya hablo diferente. Aprendí muchas cosas en las campañas pasadas. Es que a mí me tocó bravo toda esa sí. discusión. Listo, yo no me puse a llorar ni a quejar, no soy ni nostálgico, ni resentido, ni amargado. Vamos Mm, para adelante. Este es el nuevo Fajardo el que está hablando aquí contigo. sí. ¿O no? ¿No me ves distinto? Sí, yo le dije al principio, lo veo más suelto y más Bueno, tranquilo y muy más. bien. Y además Ah, contento en medio de y tantas además dificultades. contento. Pero entonces, lo que yo he dicho es, ahora, en diciembre hablamos, dije, trabajen, hay un montón de personas, están haciendo su campaña, cada quien tiene derecho a luchar por sus ambiciones, Mm, eh, pero más adelante nos encontraremos. Y dije, la puerta está abierta, nos podemos encontrar. Con Juan Manuel he hablado muy brevemente acerca de esto, pues está ese tema de las listas. sí. Yo he hablado, yo presenté la lista de más de 60 personas con las que me he reunido solos a conversar y le pongo atención. O sea, no es que yo no pueda hablar con nadie, Sí. yo fuera, no solamente hablo, sino que le pongo atención a lo que me está diciendo el otro, que Ah, muchas veces, muy pocas veces pasa en política. sí, sí, sí. Y entonces, ahí está esa puerta abierta. Vamos a ver qué pasa, cada quien en qué llega, quién recogió las firmas, quién no recogió las firmas, en qué estamos. Yo tengo las puertas abiertas. ¿Podrá ser una consulta o no? Ya veremos. No nos precipitemos hoy a decir eso. O sea, usted no está en yo llego solo a primera vuelta. No, yo no voy a llegar solo a primera vuelta Mm, y vamos a ganar. a usted, digamos, le han puesto este rótulo de Fajardo es tibio. Ujú, Otros dicen Fajardo es de centro. sí. eh, Casi nadie dice Fajardo es de izquierda, pero hay unos que dicen Fajardo es un lobo de la derecha escondido en tal, ¿Cómo ¿no? le parece? Y quisiera preguntarle sobre eso. En esta ala de la derecha, hoy, aunque falta mucho para las elecciones, se ven pues una serie de figuras que empiezan a aflorar, que tal vez son hoy Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, y ha surgido Juan Carlos Pinzón como una nueva opción, aunque no marca mucho en las encuestas, pero pues ahí está, le pusieron una plata a unos empresarios, y ahí están como construyendo esa candidatura. A mí me llama la atención que cuando a Abelardo de la Espriella le preguntan por usted, él es muy elogioso. ¿Ah, sí? Dice, es un tipo muy decente, es un gran hombre, es un tipo con el que yo haría equipo. ¿Usted haría equipo con Abelardo de la Espriella? ¿O qué opinión le merece a Abelardo de la Espriella? A ver, hombre, por Dios, cómo íbamos de bien en toda esta discusión. Pero voy a hablar dos cosas con respecto a Fajar. Y es que yo he gobernado. Sí. A mí no me encuentran en cuartos oscuros. Yo he gobernado. Dígame cómo he gobernado yo. Miren. Y además he gobernado muy bien, pues, para decirlo Sí. aquí cortico, pues, con el nuevo Fajardo, porque antes me daba pena. Mejor de Colombia. ¿Por qué? Por los equipos que formamos. ¿De qué? Póngame, pues, el rótulo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en Medellín? Los planos urbanos integrales. Porque hoy va la gente a la Comuna 13 y ya no están hablando de Pablo Escobar y el peor lugar. Nosotros, yo he gobernado y he sido gobernador y el mejor de Colombia. Y hemos intervenido. ¿Cómo fue el plan integral para el desarrollo de Urabá? ¿Cómo trabajamos con las diferentes comunidades? Entonces, todo ese cuento del lobo de la derecha, el otro me dice que soy un uribista enclobesetado, el otro me dice que yo soy Le dieron marxista. palo por ir a hablar con ¡Paja! Uribe y por... Y habla con Uribe, y está en la lista, y ahí están todas, y también he hablado con Iván Cepeda, y con todos con respeto y con seriedad. ¿Eso qué me hace a mí? Yo soy una persona, sí, yo soy decente, y no me va a dar pena de ser decente, mi papá estaría muy orgulloso. ah, Yo soy decente y voy a seguir siendo decente y te voy a respetar.
Y entonces que me da pena puede ser decente, porque estamos en este contexto de la polarización. Si usted no está conmigo, está en contra mía. Usted es amigo o enemigo. Y yo he dicho, y vuelvo y repito, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Entonces, tibio, porque dije eso, no soy tibio. Esas son las decisiones más valientes las que he tomado yo, pero yo he sido coherente. Claro. Y voté en blanco, y voté en blanco, y por eso es que voy a ganar. Claro. Porque ya la gente va viendo la película, entonces ya escuchamos los que agreden, para destacarse hay que insultar, maltratar, gritar, dañar y volverse viral, y mire qué berraco. No es berraco eso, berraco es respetar, ser decente, saber construir, saber escuchar y saber transformar. Aquí lo tiene. Claro, ahora hay muchos casos, digamos, en la política colombiana y del mundo, de personas que son muy fuertes contradictores, digamos, en el terreno ideológico de política pública, pero que se respetan y no andan hablando pestes el uno del otro, y eso es pues parte del juego político. Y usted hoy no me va a decir con quién va a hacer alianza o no. No. Pero yo creo que un candidato sí tiene como unas líneas rojas desde el principio de saber con quién no. Sí. ¿No? Abelardo está ¿En qué momento las digo o no las digo? Ya es mi problema. Abelardo está en ese combo, mire, que usted iría con el no. Mire, yo con Abelardo la puerta está le voy a abierta. contestar esa, pues, para Sí, que contésteme, terminemos contésteme. bien y sale. Yo Eso. con Abelardo de la Esprilla no comparto nada. Sí. Yo no puedo compartir una persona que dice que va a destripar a la izquierda. En Colombia no tenemos que destripar a nadie. Y tenemos que traer la seguridad, y se puede traer la seguridad sin destruir y sin dañar. Yo no vengo a esa confrontación. Sí. Punto. Entonces no lo vamos a ver con él. No me van a ver con él, tranquilo, Y ya se tampoco fue en con esa, confrontación, tal. pero le voy a contar otra cosa, porque dentro de toda esta confrontación le dije, yo no estoy diciendo con quién estoy o no estoy. Sí. He venido siguiendo este camino, no me he dejado distraer. Yo no me voy a distraer, ya sé para dónde vamos, es adelante con Fajardo, este es el cuento, extremos o adelante con Fajardo. Ahora, voy a respetar a todas las personas y no voy a salir a gritar a nadie, ¿sí? Y voy a ganar. Así es la vida. En este frente amplio que se ha, digamos, debilitado un poco con los rollos jurídicos alrededor de la consulta del pacto histórico de la izquierda, pues quedan como unas figuras flotando ahí en el centro. Pues entre esas está usted, está Claudia López, está Roy Barreras, está Juan Fernando Cristo, bueno, los 12 o los 15 que hay ahí. ¿Ahí ve alguna incompatibilidad o en ese sector, bueno, Armitage, bueno, todos los que, Murillo, que también ha sido cercano a usted, ¿ahí usted ve alguna causa que diga yo por ese lado no, o cree que se debe hacer una convergencia en ese sector? Mire, yo he dicho que voy a ganar la presidencia de la República y que hay que saber convocar. Si vamos a unir a Colombia, que es la palabra, pero vamos a ir adelante para unir. Sí. ¿Sí? Y entender y reconocer que hay personas valiosas en los diferentes segmentos de la política en Colombia. Sí. Y para poder unir, tiene que entender usted todo el espectro. Yo lo entiendo y somos capaces de convocar. Ahora, en términos políticos, son personas que se jugaron por el proyecto de Petro. Y ese proyecto no es mi proyecto. ¿Que puede haber cosas valiosas ahí? Pues por supuesto. Pero es Petro, la figura de Petro. Y para despedirme, Sí. usted vio, por supuesto, la entrevista de Daniel Coronel con el presidente Petro. Y es que quería terminar preguntándole por eso. Pregunte pues de una vez. Usted comparte lecho y techo con una de las mujeres más importantes que ha pasado por la diplomacia en Colombia, que es María Ángela Holguín. Sí. ¿Usted vio esa entrevista con María Ángela? Me interesa mucho no. ella qué opina. No, ella, le voy a decir qué está pasando. Ella me dice, por favor, no me mostres eso. Lo estoy diciendo en paisa porque ella no me habla así. Pero, y yo entiendo, pero yo sí la vi. Sí. Y yo comparto lo que dijo Daniel Coronel, salí Angustiosísima. más preocupado de lo que entré. Sí. Impresionante. A esa política, estos que representan ese proyecto, representan a ese presidente. Y entonces, ahora nadie lo conoce y todos se van haciendo lejos. ¿Usted vio el Consejo de Ministros, la manera como trató a esa ministra de Vivienda ahí, de ciudades? Ese es el señor que está conduciendo este país. ¿Cómo la trató? ¿Usted los haría públicos, de televisados, o el Consejo de Ministros es un espacio No, eso fue un invento que se hicieron ahí, que además le salió muy mal porque pusieron en evidencia un líder que no es líder, que daña, que no es capaz de respetar. El mismo señor que está diciendo es que no me dejan los ricos, no me dejan los poderosos, no me dejan los medios de comunicación, no me deja el Congreso, no me dejan las Cortes, no me dejan mis ministros, los que él nombró? ¿Así ustedes creen que de ahí sale algo para después transformar en los territorios? No. Eso lo sabemos y el daño es grande y eso no va a pasar conmigo.
Entonces, puede que hagamos alguna sesión que tenga sentido. Yo voy a ser transparente, vamos a hacer pedagogía permanentemente y voy a respetar, empezando por las personas que yo escogí y rendir cuentas de ellos. Por eso tenemos esa corrupción tan tremenda en este país, palabra que se nos olvidó en esta conversación. Sí. Porque se volvió más importante el tema de seguridad. En sus otras campañas Seguro. era más corrupción y era más educación, Exacto, claro. ¿no? Se volvió, listo, estamos en eso. Pero no se olviden, tranquilo que la educación no les vamos a estar hablando, pero la educación donde yo esté siempre será muy importante, porque con educación todo se puede. Bueno, Sergio, yo le agradezco mucho este tiempo. Sé que usted tiene compromisos. Esta será la primera, pues, de muchas conversaciones que tendremos con usted Seguro de que sí, aquí me da mucho gusto. Gracias. a las elecciones. Y bueno, siempre es un gusto conversar con usted, Sergio. Mil gracias. Gracias.